Vamos a ir a la escritura, Marcos, capítulo 10, verso 18. Aleluya. Dice así la escritura: Jesús dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Una vez más, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Quién? Dios. Muy bien. Vamos a orar y pedir que en esta noche sea la dirección de Dios hablándonos en su palabra. Padre bendito, Dios soberano, en esta noche, Señor, venimos, Padre, delante de su presencia, y que estos momentos, Señor, que hemos de sumergirnos a través de su palabra, Padre, sea de grande bendición. Padre, derrama de su gracia sobre nosotros, derrama de su favor sobre nosotros, y que esta palabra que tenemos hoy en nuestras manos se haga viva en nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos, Señor. Gracias porque creemos que así será. Gracias porque creemos que tus propósitos, que es que tu palabra, Señor, nos bendiga, que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos transforme. Y así lo creemos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Tomen sus lugares y hoy quiero hablar del tema de la bondad de Dios. Diga conmigo, la bondad de Dios. Ok. Bueno, para hablar respecto a la bondad de Dios, tendríamos primero que saber qué significa bondad. ¿Qué significa ser bondadoso? Y bueno, la palabra bondad es una cualidad de la persona de hacer bien, de hacer lo bueno a los demás, de hacer bien a los demás. Amén. Esa es la palabra bondad. Ustedes saben que hay personas que tienen esa cualidad bien marcada en su persona, que son bondadosas, que tratan de ayudar siempre a los demás, tratan de ver por las necesidades, de ver por los demás siempre, ¿verdad? Y nunca, siempre podemos ver personas con esas cualidades, con esas características, ¿no? Que ayudan, que dan, que comparten, que ven siempre cómo maneras de cómo contribuir, de cómo ayudar, de cómo hacer algo por la gente, ¿no? Por eso han salido muchos hombres muy reconocidos de que son grandes personas que en cierta manera hacen altruismo en la sociedad y ayudan a los demás. Puede decirse que hay algo en el ser, en la persona, que siempre inclina su corazón en hacer algo bueno. Amén. Entonces esa es la cualidad de la bondad de la persona. Y dicho sea de paso, nosotros como hijos de Dios tenemos que sobreexaltar esa cualidad de nosotros. Amén. Esa bondad tenemos que
tiene que salir a relucir en nosotros como hijos de Dios que somos, ¿verdad? ¿Eh? Con mucho mayor razón, sabiendo que Dios nos ha transformado, que Dios nos ha cambiado, que Dios ha quitado todo eso, que Dios ha quitado de nuestro corazón pues todos aquellos deseos o esos pensamientos de querer ser siempre egoístas, querer ser solamente únicos, que no nos interesen los demás, sino porque sabemos que al llegar al camino de Dios, Dios cambia todo nuestro corazón, y así como Dios es bondadoso, también los hijos de Dios tenemos que resaltar esa cualidad de nosotros, amén, de ser bondadosos. Pero entonces la bondad, o sea, la definición de la palabra bondad es la cualidad de una persona, el hacer el bien a los demás, el hacer el bien a la persona, el hacer el bien a su prójimo, el hacer bien a la sociedad, el hacer bien a nuestro hermano, nuestra hermana, nuestra familia, siempre pensando el hacer el bien. Pero aquí me resulta algo interesante de cuando un hombre se acerca a Jesús y le dice: maestro bueno, maestro bueno. Y saben ustedes que Jesús fue un hombre bueno, ¿verdad? Jesús fue un hombre bueno. Yo creo que todos estamos de acuerdo acá que Jesús fue un hombre bueno, ¿verdad? Sigue siendo bueno, pero cuando él escuchó esas palabras, maestro bueno, él dijo: hey, no me llames bueno, porque solo hay uno que es bueno. Solo hay uno que es bueno. ¿Quién es ese bueno? Dios. Entonces, ¿acaso Jesús no era bueno? ¿Nosotros no somos buenos? ¿Verdad? No me llames bueno. Como si nosotros dijéramos: no me diga, hermano, que soy bueno, porque solo hay uno que es bueno, es Dios, ¿verdad? Pasa que lo que nuestro maestro nos quiere resaltar es que solo hay uno que es perfecto en bondad. Aunque Jesús era bueno, pero no alcanzaba a llenar, y nadie puede alcanzar la bondad de Dios. Tan solo en esa parte, usted puede comparar a María Teresa de Calcuta, a estos hombres, estas son mujeres que han sido muy bondadosos en la sociedad, y podré decir, pues como Jesús también. Sí, pero nunca como el Creador, nunca como Dios. Hay muchos hombres buenos en la tierra, han surgido muchos personajes en el mundo que son buenos, pero nadie como Dios. Cuando Jesús dijo: no me llames bueno, no es que él no era bueno, sino es que hay alguien que está por encima de todos, inclusive por encima de Jesús mismo, porque él dijo: solo hay uno que es bueno, y ese es Dios. Eso, hermanos, nos habla que aunque Jesús fue perfecto en todo, aunque Jesús fue bondadoso y fue bueno con todos, hay alguien que todavía es mucho más bueno, amén, y más bondadoso que Jesús mismo, y que mucho más cualquier hombre que surja sobre la faz de la tierra. Y quiero hablar de esa bondad de Dios, de esa bondad de Dios, porque precisamente, hermanos, algo que caracteriza a Dios, usted sabe que Dios tiene muchos atributos, pero uno de los atributos más grandes
de Dios es la bondad. Es la bondad. Cuando uno lee la Escritura y uno lee pasajes de cuando Dios trajo una calamidad a su pueblo, cuando Dios permitió que le sucediera ciertas adversidades al pueblo de Israel, y uno podría decir: qué Dios tan cruel. Y ese es el problema de la religión de hoy en día, porque hoy en día quiere hacer ver que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel, es un Dios rigoroso, es un Dios de carácter fuerte. Pero el Dios del Nuevo Testamento, según el cristianismo actual, es un Dios bondadoso, es un Dios amoroso que entregó su vida por la humanidad. Esa es supuestamente la visión del cristianismo común, el cristianismo actual. Pero eso está muy lejos de la realidad y de la verdad, porque Jesús mismo, Cristo mismo rechazó esa idea. Hay hombres que predican en el púlpito diciendo que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios tirano, un Dios duro, un Dios cruel. Pero ese Dios se manifestó al mundo, que dicho sea de paso, hoy la gente recuerda a ese Dios que nació en Belén, ¿verdad? Ese Dios que nació el 25 de diciembre. ¿Recuerdan a ese Dios que nació envuelto en pañales y que un día dio su vida por la humanidad? Que ese es un Dios amoroso, ese sí es un Dios bondadoso, como haciendo ver que el Dios del Antiguo Testamento no cumplió el requisito que cumplía el Dios del Nuevo Testamento. Pero Jesús, el mismo Jesús, rechaza esa idea. Cuando alguien quiso halagarle, cuando alguien vino y le dijo, inclusive dice la Escritura, leyendo un poquito antes del verso 18, dice que vino un hombre del camino, vino corriendo e hincándose de rodilla delante de él, preguntó: maestro bueno. Vino un hombre corriendo y se le hinca y le dice: maestro bueno. Y Jesús le dijo: no me llames bueno, porque solo hay uno que es bueno, y ese es Dios. Es decir, nadie va a poder reemplazar la bondad del Creador. Nadie va a poder reemplazar la bondad del Creador. Es lo que Jesús quiso dar a entender y hacerle ver al mundo, que aunque Cristo vino al mundo, amén, nadie podría reemplazar la bondad del Creador. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque una característica de Dios, del Creador, amén, uno de los atributos más maravillosos de Dios es la bondad. La bondad. Vamos a ver lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 6. Verso 6 dice: y pasando Dios por delante de él, proclamó: Señor, Señor, fuerte,
misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, que de ningún modo será por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos a la tercera y cuarta generación. ¿Qué exclamó Moisés cuando vio la gloria de Dios? ¿Qué exclamó Moisés cuando Moisés le dijo a Dios: solamente permíteme ver tu rostro, déjame ver tu gloria, le dijo. Y yo le dije: no verás mi rostro, porque nadie podrá verme. Pero cuando le dijo, cuando él vio una parte de la gloria de Dios, o pudo experimentar cuando pasa la gloria de Dios por encima de él, lo único que él pudo, la característica que vio Moisés, la cualidad que vio Moisés, él no vio un Dios tirano, no vio un Dios duro, porque si nosotros leemos el contexto de este pasaje, es cuando el pueblo de Israel pecó delante de Dios cuando hicieron un becerro de oro, ¿verdad? Porque se sentían desorientados, porque sentían que no estaba Dios con ellos. Entonces hicieron un becerro de oro y cometieron idolatría. Entonces Dios le dijo a Moisés: mira, Moisés, este pueblo es de duro corazón, entonces voy a exterminar a este pueblo, lo voy a exterminar, y voy a hacer otro pueblo de ti. Pero eso aparentemente habla de un Dios duro, de un Dios cruel. ¿Cómo un Dios va a destruir a la gente? ¿Cómo Dios va a matar a muchos? Inclusive Moisés le dice a Dios, dice: no, porque no hagas eso. No, porque ¿qué van a decir las naciones? Porque has traído a tu pueblo al desierto para que ellos mueran en el desierto. No. Y es ahí donde Dios muestra su bondad. Y cuando Moisés ve la gloria de Dios, él no ve a un Dios tirano, él no ve a un Dios de carácter fuerte, él ve la bondad de Dios. Y por eso exclama de la siguiente manera: gloria al Señor. Dice: Señor, Señor, o Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso. ¿Qué vio Dios? Fuerte, fuerza, poder. ¿Qué vio Dios? ¿Qué vio Moisés, perdón? Fuerza, poder. Pero también vio misericordia, misericordioso. ¿Qué más vio Moisés? Piedad. Amén. Un Dios piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Porque una de las virtudes de Dios, uno de los atributos más maravillosos de Dios es la bondad. La bondad. Amén. La bondad que nos da misericordia. Gloria al Señor. Mire, si Dios no fuera bondadoso con la humanidad, si Dios tomara en cuenta cada falta, cada pecado de la humanidad, es más, cada falta de nosotros, tiempo hace que no existiéramos. Tiempo hace que estuviéramos extinguidos, ¿verdad? Así de fácil. Así de fácil.
Pero hay un atributo de Dios que es bondad. ¿Qué es la bondad? Amén. Gloria al Señor. Entonces, la bondad de Dios, hermano, rebasa cualquier acción del ser humano, cualquier acción de algún centro de ayuda, cualquier acción de una organización, rebasa. Imagínense si el mismo Jesús dijo: no me llames bueno, porque solo hay uno que era bueno, que es bueno, y es Dios. Y yo no creo que Jesús era malo. Jesús es bueno. Fue bueno en su tiempo con su gente y sigue siendo bueno con nosotros. Amén. Pero cuando Él dijo eso, hay alguien que es todavía más bueno que cualquier ser humano, que cualquier ser. Y ese es el Padre. Ese es Dios. Y es esa bondad de Dios es lo que nos tiene hoy presentes en este lugar. Esa bondad de Dios es lo que nos tiene hoy aquí. ¿Amén? Vamos a ver otro pasaje. Por favor, acompáñenme al libro de Isaías capítulo 63, verso 7. Dice de las misericordias del Señor haré memoria, de la alabanza del Señor, de las alabanzas del Señor, conforme a todo lo que el Señor nos ha dado. Diga conmigo: Dios nos ha dado. Amén. Está aquí el escritor a este pasaje, o Jeremías, está expresando, ¿verdad?, recordar las misericordias de Dios, y a través de la alabanza expresar la bondad de Dios, o todo lo que Dios nos da. Amén. Continuamos, dice: y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Gloria al Señor. ¿Dónde está pues que Dios, el Dios del Antiguo Testamento, es un Dios malo? Es un Dios que te puede matar en cualquier momento. Es un Dios castigador. Es un Dios. Por eso mucha gente, hermano, tiene temor de acercarse a Dios. Tiene temor de buscar a Dios, porque ese Dios es malo. Ese Dios es cruel. Y la gente dice: no, yo conozco a otro Dios que es Jesús, que es amoroso, que entregó su vida por nosotros. Pero no, hermanos. Eso es lo que la religión ha querido sobresalir, dar a conocer al Dios según del Antiguo Testamento. Pero el Dios del pueblo de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es un Dios amoroso. Es un Dios bondadoso. Una de las virtudes de Él es la bondad. Imagínense, hermanos, el pueblo de Israel sale de Egipto, va al desierto. Mientras Moisés sube a recibir las tablas de la ley, el pueblo de Israel se siente desorientado y se siente atraído por los ídolos de Egipto, ¿verdad? Entonces hacen un ídolo y cometen idolatría,
ya no estando en Egipto, a lo mejor hasta ni lo que no hicieron en Egipto lo vienen a hacer acá. Y aún así, cuando Moisés abogó por el pueblo, Dios tuvo misericordia. Porque Dios es un Dios bondadoso, es un Dios misericordioso. Pero sí, como dice Moisés, que es tardo para la ira y que es grande misericordia, pero que también visita la maldad. También ve que no está de acuerdo con la maldad y no está de acuerdo con lo malo, y que Él llama la atención a su pueblo a decirle que se vuelva de su mal camino. Y cuando el pueblo se vuelve de su mal camino, Dios es bondadoso y lo recibe. Pero cuando el pueblo no se vuelve de su camino, también Dios, amén, es castigador. Porque Él no puede ser parte de la maldad. Gloria al Señor. Pero la cualidad que vio Moisés de Dios es un Dios misericordioso. Es un Dios bondadoso. Es un Dios fuerte, sí, fuerte en carácter, sí, fuerte en carácter. Amén. Pero también es un Dios amoroso. Gloria al Señor. Entonces, esta idea que se ha vendido acerca de que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, solamente es una manera de querer desviar completamente al ser humano de su relación con Dios, con el Creador. Amén. Ese es el propósito. Gloria al Señor. Por eso cuando Jesús vio la oportunidad de exaltar la bondad de Dios, lo hizo. Cuando alguien le dijo maestro bueno, le dijo: no, espera, amigo, hay uno que es bueno, hay uno que es bondadoso. No me llames bueno, porque hay uno solo que es bueno, y ese es Dios. Quiero decirte que no es que Jesús no era bueno, no, es que hay alguien por encima de Jesús. Hay alguien por encima de cualquier hombre que ha mostrado bondad por la humanidad, y ese es el Dios de los ejércitos celestiales. Es un Dios bondadoso. Gloria al Señor. Veamos lo que dice otra escritura. Vayamos al libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a leer, vamos a buscar la cita, porque la verdad que no recuerdo exactamente el verso donde está, pero vamos a buscar la cita. Efesios capítulo 2, espero que ahí esté. Creo que sí. Amén, así es ese. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia. Aleluya. Amén. ¿Quién es rico en misericordia? Ahora, ¿habrá alguien que pueda igualar a Dios? Déjame decirte, y esto podría ser controversial, porque va a decir: hermano, ¿qué está diciendo? Déjame decirte que ni aún Jesús pudo igualarse a Dios. Yo sé que esto a muchos le entra conflicto en la mente, porque dice: ay, hermano, pero ¿cómo? ¿Cómo, hermano? Si Jesús yo lo tengo hasta acá. Pero Jesús te baja y te dice: hey, no me llames bueno, porque solo hay uno que es bueno, y ese es Dios. Y sabe, mucha gente ha elevado a Jesús hasta acá. Mire, en estos días he escuchado mucha gente decir: llegó una persona
en estos días a visitar a mi sobrino en cama, donde estábamos en su casa, y llega, le saca un muñequito, un Jesucito, y le dice: mira, el niño Dios nació un día como hoy, le dice. Un día como hoy nació el niño Dios. Y ese niño Dios quiere nacer hoy en tu corazón otra vez. ¿Qué opinan de eso, hermano? ¿Qué opinan de eso? Yo lo vi, esa persona dice: es el niño Dios quiere, ¿sabe? Es la ignorancia. No es la gente, son los líderes de la religión que quisieron usurpar el trono de Dios. De alguna manera quieren elevar a un estatus a Jesús mucho más alto que el mismo Dios. Amén. Entonces dice: el niño Dios que nació el 25 de diciembre, un día como hoy, porque estábamos por ahí esas fechas, y dice: quiere nacer el día de hoy. Pues yo no sé a quién sea ese Dios, pero mi Dios no es. Porque mi Dios no nació un 25 de diciembre. No sé el de ustedes. De hecho, mi Dios nunca nació. No tiene principio y no tiene fin. Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen a ese Dios? 1, 2, 3 y los demás. Tienen a Jesucito, a Diosito. Ese no es mi Dios. Yo no me identifico con ese Dios. Por eso en estas fechas fui a cortarme el cabello y me dice: ¿cómo se la pasó en la Navidad? Ups. ¿Qué tal se pasó en estas Navidad? Le dije: es que mi Dios no nació en un 25 de diciembre. Yo no tengo ese Dios. Mi Dios no tiene principio y no tiene final. Amén. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué esa insistencia de querer igualar a Jesús como a Dios? Cuando el mismo Jesús dijo: no me llames bueno, porque solo hay uno que es bueno, y ese es Dios. ¿Por qué? Porque es la corriente idolátrica. Es la corriente, ese es el objetivo de Satanás: querer disfrazar lo genuino, gloria al Señor, y querer disfrazarlo. Por eso la gente hoy celebra Navidad, el 25 de diciembre, regalos, gorritos, pachangas, borracheras y todo, porque disfrazan. Querer disfrazar algo que aparentemente está en la Biblia, pero no, nunca está ahí. El Dios que nosotros creemos no tiene principio y no tiene final. Él nunca nació. Amén. Él dice la palabra que es desde la eternidad hasta la eternidad. Aleluya. Así es, hermanos. Y aunque les duela a muchos: ay, hermano, y mi Navidad, y mi gorrito, y mi Santa Claus, y mi arbolito. Nada de eso. Nada de eso. Es paganismo puro. Puro. Paganismo puro. ¿Qué es lo que hizo la religión? Sobre todo la religión católica, la iglesia católica, y ahí van los cristianos copiándole a los católicos, como que no nos queremos soltar el ombligo todavía, cortarlo por completo, ¿verdad? ¿Qué hizo la religión? Mezcló estas costumbres del paganismo, haciendo creer que Jesús es igual a Dios. Pero ahí hubo un problema. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, es un Dios iracundo, es un Dios fuerte,
Pero el Dios del Nuevo Testamento, el Dios que fue manifestado en carne, ese es un Dios amoroso. Ese es un Dios bondadoso. Entonces ponen al individuo, a la persona, en contra de Dios, y solo se eleva a Jesús como el todo en todo. Pero eso inclusive está en contra de los principios del mismo maestro. Por eso quise llevarlos a esa cita. La bondad de Dios es incomparable. Hay mucha gente buena. Hay mucha gente buena. Mucha gente que hace cosas buenas. Sí, pero no se comparan a la bondad de Dios. Jesús mismo fue un hombre bueno, pero no se compara a la bondad del Creador. Gloria al Señor. Y eso es lo que Jesús quiso enseñarnos. Que no se nos eleve el ego de que somos buenos. Que no se levante el orgullo de que también nosotros hacemos cosas buenas. No, porque hay alguien que es más bondadoso todavía, y nadie puede igualar la grandeza en su bondad. Gloria al Señor. Por eso dice este pasaje: pero Dios, ¿quién? Dios. No dice Jesús, dice Dios, el creador del cielo y la tierra. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Gloria al Señor. Den un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aleluya. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Aleluya. Y juntamente con Cristo, es decir, con Él, con Cristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya, hermano. Fíjense que Dios, nosotros no merecíamos ser hijos de Dios. No merecíamos, por nuestro historial. Y a lo mejor muchos de nosotros ya nacimos en un hogar cristiano, pero nuestros padres, la conducta de nuestros padres, la forma de vivir de nuestros padres, arrastraban en nosotros una maldición. Esa maldición nos llevaba directo a la muerte, derechitos a la muerte. No merecíamos el perdón. Pero por eso dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. Amén. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Gloria al Señor. Es decir, que nos puso al nivel, nos dio la adopción de hijos, así como Cristo fue hijo de Dios. Fíjense, juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Es como cuando un padre adopta a un hijo. Antes de ser su hijo es alguien desconocido. Antes de ser su hijo es cualquier persona. Pero una vez que firma esa acta de adopción, y una vez que ese hijo pone un pie en esa casa, ya es igual que los demás. ¿Sí o no? Es igual que los demás. Tiene los mismos derechos que los demás. Fíjense la bondad de Dios, que todos nosotros se nos otorgó esos derechos de ser hijos de Dios. Hermano, pero que no toda la gente son hijos de Dios. Híjole, ¿qué opinan ustedes?
¿Creen que todo el mundo son hijos de Dios? Solamente aquellos que lo recibieron. ¿Sí? Entonces, cuando la gente le diga luego, es que yo soy hijo de Dios, ¿y qué? ¿Yo qué? ¿Yo soy hijo de quién o qué? Amén. Somos hijos por adopción. Dice, por medio de Cristo Jesús. Esa es la bondad más grande manifestada. ¿Qué más queremos? ¿Qué más? ¿Qué más quisiéramos ver, expresar la bondad de Dios? Esa es la bondad más grande que Dios ha hecho. Por eso Pablo dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Fíjese, esto va en contra de lo que mucha gente, muchos líderes religiosos dicen. Hace unos años atrás encontré una prédica de Dante Gebel haciendo precisamente esta comparativa del Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Y él hacía el Dios del Antiguo Testamento era un Dios que castigaba, que destruía. Pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios misericordioso, es un Dios que ama. ¿Dónde está eso en las Escrituras? Yo veo que el apóstol Pablo dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Es rico en misericordia Dios. Amén. Verso 6 dice, y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Para mostrar, aquí viene algo interesante, algo bueno. Para mostrar, fíjense, todo lo que la religión ha enseñado está en contra de esto, de lo que Pablo expresa. Pablo dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Todo lo contrario que se enseña hoy en día. Amén. Si no me creen, hermanos, vaya a buscar ese título que les digo de ese predicador, y se llama precisamente ese mensaje. Se me quedó muy en la mente porque cuando vi el título de este mensaje de Dante Gebel, que decía el otro Dios, me llamó la atención, porque así dice el título, el otro Dios. Vayan a ver, y escúchenlo, nada más para que vean la herejía que se enseña. No es el único, hay muchos que enseñan eso, pero la herejía que se enseña, el otro Dios, dice. Y haciendo referencia que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios tirano, era un Dios malo, era un Dios castigador, era un Dios que imponía temor en la sociedad. Pero que el otro Dios, el Jesús, el Dios del Nuevo Testamento, es un Dios bondadoso, un Dios amoroso. Así está, se los digo para que ustedes mismos lo comprueben, la herejía que se enseña. Pero esto va en contra de lo que dice el apóstol Pablo. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Para mostrar en los siglos venideros. Es decir, Pablo escribió esta carta alrededor del año 60 después de Cristo. El año 60. Y Pablo dice, para mostrar en los próximos años, en los próximos siglos, la riqueza de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, para que el mundo sepa en los próximos años, en los próximos siglos, que el Dios
el creador del universo, es un Dios grande en bondad. Es un Dios grande en misericordia. Gloria al Señor. Es un Dios bondadoso. No es un Dios que nos han hecho creer. No es el Dios que nos han hecho creer. Es el Dios bondadoso. La bondad de Dios es incomparable, es inigualable. Gloria al Señor. Porque eso, hermanos, es lo que caracteriza a Dios. Un Dios bondadoso que tiene misericordia de millares. Amén. Tiene misericordia de miles y miles que se vuelven a Dios y que vuelven su corazón a Dios. Gloria al Señor. Entonces dice Pablo, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia. Diga conmigo, Dios es rico en misericordia. Dile a tus hijos, Dios no es un Dios tirano. Dios no es un Dios malo. Dios no es un Dios castigador. Dios es un Dios amoroso. Es un Dios misericordioso. Es un Dios bondadoso. Es más, Él es rico en misericordia. Él es rico en bondad. Gloria al Señor. Porque uno de los atributos de Dios es la bondad. Es su naturaleza. Gloria al Señor. Cuando hablamos de los atributos, esa es su naturaleza. ¿Cómo podemos decir que Dios es un Dios castigador? Es un Dios malo. ¿Cómo podemos decir que Dios es un Dios que nos va a matar? ¿Cómo podemos pensar eso? No. Claro que Dios no convive con la maldad, no convive con el pecado. Más bien lo que destruye a la humanidad es su propia conducta, es su propio pecado. Amén. Pero aún así, fíjense ustedes que en pleno siglo XXI, aún con la maldad que vivimos hoy en día, Dios sigue teniendo misericordia. Dios sigue teniendo misericordia. Y Dios sigue bondadoso. Inclusive, hay una cita, no recuerdo ahora dónde está, pero el mismo Jesús dijo que Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. ¿No? Sobre buenos y sobre malos. Nosotros siempre queremos hacer el bien a los buenos. Nada más. A los buenos. Pero Dios, fíjense hasta dónde está su misericordia, su bondad. (5:45). Gracias, hermano. Dice: verso 45 dice: para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Está hablando acerca del hacer el bien precisamente a los demás. Pero yo les digo, amen a vuestros enemigos y bendecid a los que los maldicen. Hagan el bien a los que los aborrecen y orad por los que ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Esa es la bondad de Dios. Es su naturaleza. Es su naturaleza, es su bondad. Amén. Si Dios solamente quisiera hacer lo bueno, ser bondadoso con los buenos, ¿cuántos no estuvieran fuera de la gracia de Dios? Pero no. Dios sigue siendo bueno hasta el día de hoy para con todos nosotros. Hermanos, valoremos. El pueblo de Israel siempre
reconocía la bondad de Dios. Siempre, siempre. Cuando usted venga a este lugar, alabe a Dios, porque Él es bueno, porque Él es bondadoso. Dice el Salmos, muchos salmos, pero solamente voy a dar alguno. Salmo 85, verso 5 dice: pero tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Gloria al Señor. Pero tú, Señor, eres bueno, perdonador, abundante en misericordia para todos los que te invocan. ¿Dónde está que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios tirano? ¿Quién se le ocurre semejante barbaridad? Amén. Salmo 106, verso 1 dice: aleluya, den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 107, verso 1 dice: den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. Y así podemos encontrar, hermanos, como el pueblo de Israel, su pueblo que experimentó, ¿verdad?, el castigo de Dios, que experimentó la rudeza de Dios, quizás por su desobediencia. Aún con eso, reconocían que Dios es un Dios bondadoso. Bondadoso. Por eso es, hermanos, que cuando este joven llegó a decirle al maestro: maestro bueno, Jesús dijo: hey, no me llames bueno, porque solo hay uno que es bueno, y ese es Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Démosle ese aplauso al Señor y pongámonos de pie. ¡Aleluya! Gloria a su nombre. Él es bueno, hermanos. Dios es bueno. Nuestro Creador es bueno. Es grande en misericordia, es grande en amor. A pesar de que muchas veces nos sentimos solos, nos sentimos abandonados. Pónganse de pie. Nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos sentimos, a veces el enemigo nos hace sentir de esa manera. No es que Dios nos haya abandonado, no es que Dios nos haya dejado, no es que Dios haya alejado su misericordia de nosotros, haya dejado su cobertura de nosotros. No, Dios nunca nos abandona. Dios nunca nos deja solos. Eso es lo que nos han hecho creer. Nos hacen creer que cuando le fallamos a Dios, Dios se enoja con nosotros. Dios se enoja con nosotros. Nos han hecho creer que Dios, uno de sus caracteres, la ira. Y cuando le fallamos, Dios se aira con nosotros. Eso no es cierto. Dios sabe que no fallamos porque queremos, que no fallamos porque nos gusta hacerlo, no le ofendemos porque queremos ofenderle, sino porque muchas veces somos débiles. Algunas veces no es que no hayamos querido hacerlo, sino que nos sentimos atraídos por las cosas que no deberían, pero que de alguna manera ahí le fallamos. Y que Dios conoce nuestro corazón, y que Dios, cuando el hombre se sincera con Dios y le pide perdón por esa falta, por ese pecado, Dios extiende su mano de misericordia. Dios extiende su mano de amor
por aquellos hijos que se arrepienten y se vuelven a Él con sinceridad. La ira de Dios, cuando Dios habla de su ira, viene sobre los impíos, los malos. Y cuando hablamos de los impíos, de los malos, son aquellos que han aneciado su corazón en no obedecer a Dios y ni obedecer sus mandamientos. Pero muchos de nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestro deseo, amar a Dios, buscar a Dios, servir a Dios, solo que algunas veces le fallamos. Y no quiere decir que esa vez que le fallamos, Dios se aira contra nosotros. No, porque aún en esa falla Dios nos mira con amor y con misericordia. Y Dios extiende su mano esperándonos. Así como ahí en el huerto del Edén, Dios miró a Adán y a Eva y les dijo: ¿dónde estás tú? Dios no se alejó, sino todo lo contrario. Él buscó al hombre. Y Dios siempre está buscándonos. Dios siempre está buscando al hombre. Pero cuando el hombre anecia su corazón, el apartarse de Dios, entonces si Dios le abandona, y la ira viene sobre los necios, pero no sobre los hijos, no sobre su pueblo. La grandeza, el amor de Dios es inigualable. Levanta tus manos. La próxima vez que el enemigo te haga sentir que le fallaste a Dios y no mereces el perdón de Dios, porque Dios es castigador del pecado, porque Dios es un Dios tirano, solamente humilla tu corazón. Humilla tu corazón y clámale a ese Dios grande en misericordia. Es grande en misericordia y Él va a estar presto para extender su mano sobre ti. Levanta tus manos. Padre bendito, ¿cuántas veces, Señor, nos has perdonado? Son incontables. Son incontables las veces, Señor, que te hemos ofendido, te hemos fallado, y aún así has mostrado tu misericordia sobre nosotros. ¿Cómo olvidar, Señor, tu gran amor hacia nosotros? ¿Cómo olvidar tu gran misericordia sobre nosotros? Padre, ayúdanos nunca olvidar tu bondad, esa bondad inigualable. Nunca olvidar, Señor, tu grandeza. Nunca olvidar tus misericordias, que son cada día renovables, que cada día son nuevas. Como nunca se nos olvide como hijos que tenemos un Dios amoroso, que tenemos un Dios bondadoso, que tenemos un Dios grande en misericordia. Que nunca se nos olvide como hijos que tenemos un Padre amoroso. Que nunca se nos olvide, oh Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, amado Dios. Gracias. Gracias, Padre eterno.